Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y más minutos y megas para que vivas una mejor experiencia. Entel. Presentamos Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de los domingos en Portavoz Noticias, hoy junto a Ernesto Muñoz. 40 años, director del Servicio Nacional del Consumidor, fue nombrado en marzo del año 2014, es abogado de la Universidad de Chile, máster en Políticas Públicas. Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por invitarme, Scarlett. No, gracias a usted por estar un domingo junto a nosotros. Nos están viendo de norte a sur, en casi todo Chile, y usted tiene una carrera en torno al CERNAC. Alguien podría pensar, no, si viene de lejos, que es amigo de no sé quién. No, usted hizo carrera, partió como asesor, entiendo, el año 2001. Efectivamente, el año 2001 partí en el CERNAC como asesor del director nacional, luego fui director regional en Punta Arenas, la región de Magallanes y Antártica chilena, luego volví como encargado de relaciones internacionales, luego me fui a estudiar afuera y ahora tengo este encargo de dirigir la institución en la que me he formado profesionalmente, lo que para mí es un privilegio y un gran desafío. ¿Y cómo fue eso de aterrizar en Magallanes? ¿Se acostumbró? Fue una experiencia extraordinaria, muy linda. De hecho, es una experiencia que trajo consecuencias para mí porque mi señora, que entonces no era mi señora, me acompañó durante un tiempo en Punta Arenas y eso nos permitió, bueno, aparte de la compañía, fortalecernos y hoy día ya llevamos 10 años de casados. Ajá, ¿y se casaron en Magallanes o se casaron acá? No, yo le pedí matrimonio en Magallanes. Sí. Con un Calafate Sour no se podía negar. En el glaciar del Grey le pedí matrimonio con todas las... Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, también estaba leyendo dentro de los datos de Ernesto Muñoz que lideró la primera demanda colectiva amparada en la ley del consumidor. Y eso ya se está haciendo cada vez más común en nuestro país. Y es interesante ir revisando una serie de cosas, pero antes de entrar a casos concretos, me gustaría que la gente que nos está viendo de norte a sur tuviera la posibilidad de saber cómo se contacta con el CERNAC. Tienen presencia en todas las regiones de Chile, pero hay puntos negros, hay ciudades, hay lugares en los que el CERNAC no tenga acceso, la gente no puede acudir a una oficina. Bueno, el CERNAC tiene presencia en cada una de las regiones, en las capitales regionales, en todo Chile. Y por lo tanto, en nuestra página web www.cernac.cl se pueden encontrar las direcciones, aunque es probable que ya usted que está en región sepa dónde está la oficina del CERNAC. Además de eso, tenemos una red de 145 convenios con municipalidades a nivel nacional. Esto con el fin de entregar información y también en algunos casos gestionar mediante mediaciones individuales los casos y reclamos que vamos recibiendo a través de esas plataformas. Adicionalmente también, y para seguir ampliando la oferta que tenemos como servicio, tenemos un CERNAC móvil. Un CERNAC móvil que nos permite recorrer aquellas localidades apartadas, fundamentalmente en regiones. El año pasado recorrimos 92 comunas. Este año ya esperamos haber recorrido todas las regiones. En estos momentos está en Antofagasta y en la Araucanía. Y eso nos permite entregar también cercanía en la oferta que como Estado le damos a los consumidores. Esto es ir muchas veces a aquellas localidades donde o no hay un convenio con la municipalidad o incluso existiendo convenios hay personas en situación vulnerable, por ejemplo tercera edad, que le cuesta desplazarse y de esa manera entregar una propuesta y también un servicio más cercano a los consumidores. Esto en el marco de un proyecto de fortalecimiento institucional, que también estamos nosotros hoy día tramitando en el Congreso, ya está en la Comisión de Economía del Senado. Y interesante desde el punto de vista de regiones que el 87% del aumento de dotación del Servicio Nacional del Consumidor va a estar en regiones. ¿Qué significa esto? Que vamos a duplicar nuestro tamaño como servicio, pero la gran mayoría de los funcionarios que van a llegar a regiones. Vamos a tener 10 nuevas oficinas provinciales y esperamos también fortalecer esta red de atención que tenemos con convenios de las municipalidades para que no quede ni un rincón de nuestra geografía que no tenga la posibilidad de informarse, educarse y también solicitar protección por parte del servicio. Ya vamos a hablar de esa iniciativa para fortalecer y mejorar el CERNAC, que lo presentó la presidenta Bachelet en junio. Pero antes de eso, el chileno de hoy, a mi juicio, es bastante más pataleador. Le gusta el pataleo, reacciona más que antes. A lo mejor antes éramos un poquito más introvertidos, más callados frente a situaciones que nos parecían injustas. Hoy día, sin embargo, la gente patalea por las redes sociales, patalea a través de Internet. Es muy interesante que, aunque Internet no está presente en todo Chile, el CERNAC haya desarrollado esa plataforma de buena manera, porque no solo tienen recepción de reclamos y consultas, sino uno puede evaluar al CERNAC, que tanto responde o no frente a ciertas cosas. Así es. Y puedo dar testimonio de fe brevemente. Una vez un diario grande de este país, yo pagué una suscripción, no me infló, ni en bajada se diría en buen chileno. Estuve durante mucho tiempo esperando que el diario llegara a mi casa, pagué, no me llegó ni la promoción ni el diario,
hasta que estampé el reclamo en el CERNAC y lo hice, debo confesar, con poca fe, a través de internet, y a los 2 días me llegó la llamada del diario diciéndome, disculpe usted, se nos había pasado, y todo en orden. Entonces, eso me parece que son avances relevantes, sobre todo para quienes viven lejos. Efectivamente, y tenemos ahí un avance como país que, a pesar de que nos quedan temas pendientes, ha sido significativo en entender que nosotros como consumidores somos soberanos. Esto es, que siempre tenemos la opción de aceptar o rechazar un servicio, y nuestra evaluación es la que en definitiva tiene que hacer que las empresas compitan por la satisfacción de los consumidores. En una economía de mercado como la nuestra, si es efectivamente competitiva, el cliente siempre tiene la razón, y el cliente siempre es soberano para elegir y también para premiar a aquellos que se preocupan y hacen inversiones. Entonces, hoy día nosotros tenemos una capacidad limitada, pero aún con esa capacidad limitada, el 57% de los reclamos que nos llegan se solucionan de alguna manera favorablemente para los consumidores. Por lo tanto, es un avance lo que tenemos hoy día. Esperamos, y vamos a hablar más tarde de eso, de fortalecer nuestras capacidades. Pero aquí también recogemos ciertas señales de preocupación. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de caracterización en el año 2014 de los consumidores. ¿Cómo estamos los consumidores? Y hay un porcentaje importantísimo de consumidores, 4.500.000 chilenos, que aún conociendo sus derechos, no reclaman porque piensan, como usted tenía la duda, Scarlett, en su momento, que reclamar no sirve. Que hay mucha burocracia, que la empresa no va a entregar una solución. Y eso lo que habla es de un espacio de vulnerabilidad también, y de un espacio para que la gente se sienta abusada. Esto es, y que las empresas aprovechan muy bien. Que siente que no se le está entregando su derecho, y que tampoco reclama. Entonces ahí hay una labor del servicio de visibilizar los canales de atención, de ser más eficientes también y entregar más cobertura, y eso esperamos hacerlo con mayor intensidad en el futuro, pero también de los consumidores empoderados de saber sus derechos y ejercerlos directamente. Y cuando la empresa no responde, está el CERNAC para acompañarlos y reiterarle a la empresa cuál es su deber de profesionalidad, que esto es preocuparse de sus clientes. Con toda la información que manejen los usuarios y el empoderamiento del CERNAC, igual a veces le siguen diciendo el león sin dientes, ¿no es verdad? Es decir, faltan atribuciones, y muchas, y bien interesantes, más de fiscalización, más de dictar ciertas normas, de sancionar, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿cuánto se avanza con este proyecto que presentó la presidenta Bachelet en junio y que esperamos vea la luz en algún momento? Bueno, este proyecto que está priorizado por el gobierno, que fue presentado por la presidenta, lo que apunta es a ponernos a tono con las agencias de protección al consumidor en el mundo. Hoy día el CERNAC no tiene facultades para fiscalizar, no tiene facultades para sancionar, no puede dictar normas. Por lo tanto, son herramientas muy importantes. ¿Para qué? Todas para apuntar a la solución eficiente de los problemas. Hoy día nosotros, por ejemplo, no podemos fiscalizar, lo que significa que muchas veces nos enteramos de los problemas cuando los consumidores nos reclaman. Y cuando el consumidor reclama, y cuando el consumidor no reclama, no tenemos posibilidad muchas veces de saber lo que está ocurriendo. Por lo tanto, necesitamos tener esa herramienta para prevenir la infracción, para prevenir los abusos. Además del tema sancionatorio, hoy día tenemos una red de jueces de policía local que tienen muy buena disposición muchas veces, pero los consumidores no llegan siempre a esas instancias porque es costoso, porque reclamar es caro, porque es engorroso, porque toma hay mucho tiempo. Por lo tanto, que la Agencia de Protección al Consumidor tenga las facultades sancionadoras va a hacer que se solucionen más rápido los problemas para los consumidores, y también que las empresas hagan las inversiones y tomen las precauciones para que se respeten sus derechos, y cuando ocurra un problema no sea necesario, como en su caso, llegar al CERNAC, sino que proactivamente entiendan que lo mínimo que tienen que cumplir es la palabra empeñada con los consumidores. Tiene un sueño personal Ernesto Muñoz, él dice que quiere un CERNAC de clase mundial. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema al regreso de la pausa, pero no se vaya porque es muy breve y regresamos a Portavoz Noticias junto a Ernesto Muñoz, director del Servicio Nacional del Consumidor. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! ¿Cuál es tu plan? ¿Tocar como nadie? Si ese es tu plan, Entel tiene un plan para ti, con más megas y más minutos, para que estés siempre mejor conectado. Ahora plan multimedia cuenta controlada desde 15.990 pesos, con mucho más para que sigas viviendo la mejor experiencia. Y si no eres cliente, cámbiate y aprovecha esta increíble oferta. Entel, vivir mejor conectado.
Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coaniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. Bien, ya estamos de vuelta a esta entrevista de los domingos junto a Ernesto Muñoz, director del CERNAC. Él decía, yo quiero un CERNAC de clase mundial, pero también necesitamos organizaciones de defensa de los consumidores empoderadas, bien organizadas, también con recursos. ¿Hacia dónde debieran ir, por ejemplo, la CONADECUS y otros organismos? Bueno, CONADECUS y ODECUS son organizaciones que nos han acompañado durante mucho tiempo a nivel nacional y han ido creciendo en número también estas asociaciones. De hecho, comenzamos el año 2004 con estas dos grandes, hoy día ya van más de 100 asociaciones de consumidores en todo el territorio nacional, de distintas clases, locales, regionales, también nacionales y con perspectiva asociada a determinados mercados. Por lo tanto, esta asociatividad en consumo que se ha ido fortaleciendo es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque la experiencia comparada demuestra que la protección al consumidor va de la mano de, efectivamente, el Estado con mayor facultad y con recursos para proteger a los consumidores, pero siempre también con asociaciones de consumidores que tienen recursos, que son profesionales y que por lo tanto hay un movimiento consumerista detrás que representa a la sociedad organizada y que también utiliza todas esas facultades para avanzar a mejores estándares de cumplimiento con las empresas. Eso lo hemos repetido en todos los países desarrollados y en esa perspectiva entonces el proyecto de ley que mencionábamos en el bloque anterior apunta, por ejemplo, a dos cosas fundamentales. Uno, a flexibilizar los esquemas de financiamiento disponibles actualmente por las asociaciones de consumidores. La ley actualmente les impone barreras a las asociaciones para desarrollar, por ejemplo, productos tales como revistas o servicios, de manera tal de que puedan tener la capacidad y profesionalidad necesaria para entregar y también para ampliar su oferta a los consumidores. Y en segundo lugar, les priva de ciertas facultades en la representación y la asesoría jurídica. El proyecto de ley, junto con flexibilizar el tema de las facultades y entregarle también mejores herramientas para financiarse y ser más profesionales, duplica el fondo concursable a asociaciones de consumidores. Por lo tanto, es un proyecto que avanza de manera significativa a obtener esto que queremos, un movimiento consumidista fuerte que vaya acompañando también el rol del Estado. Asociaciones de consumidores que tienen rol bien importante en casos que son emblemáticos, por ejemplo el caso farmacias, ¿no? 3 cadenas de farmacias importantes, Salco, Brand, FASA en el caso de Farmacia Ahumada, Cruz Verde, que se coluden durante varios meses en 206 medicamentos para fijar precios. Y eso redunda en una cantidad impresionante de millones de dólares de ganancias. Pero cuando viene la hora de ir a la justicia, de llevarlos, primero descubrirlos, luego llevarlos a la justicia, las multas son irrisorias. Alguien diría en buen chileno, un chiste. FASA se salvó un poco más, $1 millón, porque entregó información, colaboró con la justicia. Las otras dos, $20 millones. ¿Pero cuánto lograron embolsarse con esta colusión? Bueno, mucho más que lo que establecen las multas, y está siendo determinado cuánto es el daño que causaron a los consumidores en el juicio colectivo que nosotros presentamos contra estas farmacias, cadenas de farmacias. Aquí es muy importante lo que usted señalaba, porque ya hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso para subir las multas y que esas multas estén relacionadas con el beneficio obtenido en sede de libre competencia por las empresas y también por el porcentaje de las ventas. Dice el doble del beneficio obtenido, un 30% de las ventas asociadas al producto. Para que les duela, ¿no? Para que tengan los incentivos necesarios para poder cumplir con la ley. Aquí no estamos hablando nada más que cumplan con la ley. Y hoy día efectivamente hay un desincentivo al cumplimiento legal. Y lo segundo importante es reiterar que cada vez que existen estas infracciones y que se apliquen las multas de libre competencia, hay una contrapartida de protección al consumidor. Y nosotros demandamos, en este caso, a las farmacias para obtener las compensaciones adecuadas para los consumidores, porque los consumidores se vieron privados de acceder a los precios competitivos en este tipo de medicamentos. O sea, pagaron de más. Pagaron de más y hay un daño. Y ese daño, que es ilegal, es un daño que
no solamente afecta a los consumidores más vulnerables, sino que también es un daño que proviene de esta actividad ilícita de las farmacias en su momento, tiene que ser compensado y nosotros, en este caso y en otros casos donde se produzca este tipo de problemas, vamos a presentar las demandas colectivas, que son acciones que representan a todos los consumidores afectados. Y que, volviendo al tema de las acciones de consumidores también pueden presentar estas acciones colectivas junto con el CERNAC y 50 o más consumidores afectados. Este mecanismo, que fue creado el año 2004, lo que busca es bajar los costos de transacción, los costos asociados a los juicios, para representar, en este caso, a consumidores que, a pesar de haber sido dañados, muchas veces no tienen el incentivo económico de demandar. Porque imagínense, usted compró un medicamento, ¿cuánto le cuesta demandar en juicio? ¿Ah? Mucho más que el beneficio que vaya a obtener. Y por tanto, estos juicios colectivos que nosotros presentamos y que esperamos que sean exitosos para los consumidores, van a ir a compensar a los consumidores y también van a entregar una señal clara de que este tipo de conductas son inaceptables. Como persona, como cliente, cada vez que voy, por ejemplo, a comprar a un mall o a una tienda, si hay algo que me violenta es encontrar letreros o carteles que dicen que ellos responden hasta 30 días y todos sabemos que es ilegal. Entonces yo reclamo y digo, bueno, ¿y por qué el CERNAC no está aquí encima? Y usted dice, no tenemos facultades de fiscalización, por ejemplo. O sea, hay detalles importantes, grandes vacíos de la legislación chilena que tienen que de alguna manera solucionarse. Porque uno dice, ¿hasta cuándo este tipo de letrero? Así es. Y la gente se le pasaba los 30 días y dice, bueno, perdí, ya no. Y no es así, ¿no? No es así. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está mirando hasta ahora? Bueno, primero que los derechos que declara la Ley de Protección del Consumidor son mínimos y no pueden modificarse. Entonces, en el caso que usted señala, por ejemplo, que es el derecho más conocido, que es el derecho a la garantía legal, que tiene que ver con el derecho a recibir un producto de calidad, son 3 meses para el cambio, la devolución o la reparación de un producto que sale malo después de la compra, y esto es un derecho del consumidor. Esto es, la opción la tomo yo, la toma usted. Si me sale el producto malo, yo puedo ir y decir que me devuelvan la plata. Eso es algo que está en la ley, es algo mínimo, y nosotros no solamente estamos haciendo este tema a nivel individual, recordábamos recién el tema colectivo, nosotros también revisamos los contratos para que, por ejemplo, en esta información que se le entrega de manera previa, o en la publicidad, o en el contrato que uno firma, no existan cláusulas abusivas. Esas cláusulas abusivas no tienen ningún valor porque la ley declara, por ejemplo, que siempre que una empresa, esto hay que tenerlo muy claro, siempre que una empresa dice, yo no me hago responsable, la ley dice, eso no se puede hacer. La empresa siempre es responsable de acuerdo a su deber de profesionalidad, de la información, de aquello que le compromete al consumidor y, fundamentalmente, cada vez que no cumple con su palabra y se genera un daño al consumidor, el consumidor tiene derecho a ser compensado e indemnizado. Le ocurre a la gente hasta en los estacionamientos, por ejemplo, de los malls, cuando dice nosotros no nos responsabilizamos por robos o pérdidas, pero la gente está pagando por ir a estacionarse. Por cierto. ¿Qué validez legal tiene ese letrero, por ejemplo? Ninguna. Y la jurisprudencia ha sido muy clara y se ha ido uniformando en el último tiempo. La jurisprudencia es lo que los tribunales han ido fallando en cada una de estas causas. A nivel nacional se ha recogido la perspectiva del servicio, del CERNAC, en el sentido siguiente, de que estos letreros no producen ningún efecto, que una empresa siempre tiene el deber, en este caso, de asegurar que los bienes están siendo custodiados, y aún tratándose de estacionamientos gratuitos. Las Cortes nos han dado la razón en el sentido de cuando se produce este tipo de pérdidas, sin perjuicio de que por los delitos responden los delincuentes, por los daños a los consumidores, la empresa responsable debe responder. Vamos a ir a una nueva pausa en esta entrevista de los domingos en Portavoz Noticias, pero regresamos de inmediato con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. No se vayan. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! ¿Cuál es tu plan? ¿Tocar como nadie? Si ese es tu plan, Entel tiene un plan para ti, con más megas y más minutos, para que estés siempre mejor conectado. Ahora plan multimedia cuenta controlada desde 15.990 pesos, con mucho más para que sigas viviendo la mejor experiencia. Y si no eres cliente, cámbiate y aprovecha esta increíble oferta. Entel, vivir mejor conectado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo
Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coaniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Bien, regresamos a la entrevista de los domingos en Portavoz Noticias con Ernesto Muñoz, director del CERNAC. Fíjese que yo trabajo en una radio, en Radio Bio Bio. Hace un par de días llamó una auditora y reclamó muy airada por lo siguiente. Dice que fue a comprar a un supermercado, llenó su carro, era fin de mes, y ocurre que cuando va a pagar su tarjeta del Banco Estado, cuenta RUT, estaba bloqueada. Dijo, tiene que haber un error, insistió, bloqueado. Tuvo que dejar su carro ahí y entonces al día siguiente hacer una larga fila en una sucursal del Banco Estado. Y cuando llegó a acceder finalmente, después de mucho tiempo, a un ejecutivo, este ejecutivo le dice, agradézcanos lo que estamos haciendo, porque nosotros detectamos que alguien estaba tratando de clonarle su tarjeta, por lo tanto, por eso lo hicimos. Y ella responde, como clienta, ¿y por qué nadie me avisó? Porque no tuve una llamada, no tuve un correo electrónico, no tuve nada. Bueno, agradézcanos, ¿qué quiere? ¿Que le vayamos a ubicar al ladrón, así, con esa prepotencia? Y entonces, acto seguido, este ejecutivo le ofrece un seguro en caso de robos. A ella le pareció tremendamente sospechoso. A partir de ese caso que sale al aire en la radio, surgieron muchos más de gente, incluso muchos del Banco Estado. A mí me pasó, decía un señor de Maipú, lo mismo. Una semana después le pasó a mi señora, por lo tanto lo sé de cerca. ¿Qué está pasando? Hay malas prácticas en los bancos y si usted fuera ese cliente, ¿qué hace en un caso como este? Bueno, en este caso, si yo fuera ese cliente y no tengo una respuesta apropiada por parte del banco, de la fuerza de venta del banco o de aquel que está en la ventanilla, yo reclamaría en el CERNAC. Aquí hay varias cosas que pueden estar ocurriendo. En primer lugar, para despejar de inmediato y ser súper claro respecto a la responsabilidad de las instituciones que emiten este tipo de tarjetas por las que se cobra una comisión. Hay un tema de la cuenta RUT que hay que analizar y ver si efectivamente es algún un caso similar. Pero en general, cada vez que yo como empresa le entrego al consumidor un medio de pago, me tengo que hacer responsable por la seguridad de ese medio de pago. Esto es, sin necesidad de que yo contrate como consumidor un seguro especial, si se produce algún fraude, si se produce algún defecto en la información que va asociada a la tarjeta o del plástico, el banco, la institución financiera, debe responder por los eventuales daños y pérdidas al consumidor. Ese es el principio general. O sea, aquí estaban haciendo negocio sobre un negocio, porque yo por tener una tarjeta en un banco, me están cobrando una comisión. Me cobran el plástico primero, cuando voy a retirarla, luego me cobran la mantención de esta tarjeta. Y si me llega alguien a robar mi dinero, encima tengo que responder yo, si no tengo el seguro contratado. La comisión es la contraprestación que yo hago al banco por mantener estos medios de pago. Estos no son gratuitos, se cobran junto con la tasa de interés y las comisiones. Hay una serie de costos que están englobados cuando los pedimos bancos crédito. no hacen beneficencia. Exactamente. Entonces aquí a nadie le están haciendo un favor. Y como a nadie le están haciendo un favor, yo tengo derecho a exigir como cliente que se respeten mis derechos y en este caso el derecho a la seguridad del medio de pago. Adicionalmente, un banco puede eventualmente ofrecer un seguro para cubrir hipótesis que van más allá de lo estrictamente de lo que estrictamente se refiere a la relación con el banco y el cliente. Por ejemplo, si un banco dice, yo voy a cubrir y voy a hacerle un seguro a través de una póliza si a usted le roban fuera del banco o usted va al cajero automático y lo asaltan en la esquina y hay un seguro que efectivamente cubre esa hipótesis, eso puede ir más allá de este deber de profesionalidad. Pero si estamos hablando del medio de pago en sí, de los sistemas, de los cajeros, del comportamiento dentro de esa relación entre el banco, de la clonación, hay un deber de información por parte del banco, se percata que esto está ocurriendo para que el consumidor evidentemente no sea dañado. En segundo lugar, hay un derecho del consumidor para ser compensado de todos los daños que haya sufrido y en este caso nosotros hoy día y en el pasado hemos tomado acciones contra los bancos que no han sido capaces de entregar estos estándares mínimos. Porque usted se da cuenta que esa persona perdió una compra completa, pero podría haber estado en una situación tremendamente compleja también pagando lo que sea, y está bloqueado, y nadie le avisó, nadie lo notificó, ni por teléfono, ni por mail. Entonces ahí parece claro que y el trámite en el banco y las horas perdidas. Lo que se infringió al menos es el deber de una información veraz y oportuna respecto a las condiciones de operación de ese instrumento de pago. Y usted me dice, yo en ese caso acudo al CERNAC. Sí. ¿Qué hace el CERNAC? Nosotros lo que hacemos es, primero, en el caso individual, lo tratamos como por medio de un procedimiento de mediación. Esto es, si por ejemplo la consumidora dice, mire, aquí hay un daño, esto no se me permitió hacer una compra y por lo tanto yo reclamo alguna compensación, nosotros intermediamos entre la consumidora y en este caso el banco. Pero adicionalmente, si nosotros detectamos que esta práctica es una práctica extendida,
que está en los contratos, que está en la publicidad, o que hay un consumidor que no es el único consumidor afectado, sino que hay un colectivo de consumidores, nosotros podemos abrir otro procedimiento que se llama mediación colectiva. Y este es el procedimiento que nosotros tenemos para que de manera rápida se entregue una solución a un conjunto de consumidores que pueden ser 10.000, 100.000, 1 millón de consumidores. Si eso no se produce y hay una infracción a la ley, iniciamos demandas colectivas las que tenemos hoy día pendientes y dentro de las cuales hay cerca de 20 que están ya en regiones. Eso sin perjuicio que en el caso de los bancos hay una superintendencia además, de bancos e instituciones financieras, donde esta persona también dijo haber dejado un reclamo y una denuncia. Por último, me gustaría abordar el tema de los estudios que hace el CERNAC, porque muchas de las personas que nos están viendo dirán, bueno, los estudios que se hacen solo en Make, se hacen, por ejemplo, en Santiago, me refiero a la capital, en los supermercados de Santiago. ¿En qué momento se toma en consideración a las regiones? Los precios a veces se disparan en distintos ámbitos y las regiones, ¿quién habla por ellas? Lo que usted dice es muy relevante y nosotros como servicio estamos avanzando de manera significativa para poder entrenar a nuestros propios funcionarios y que puedan hacer estudios. De hecho, ya este año hay ciertas regiones que han hecho 3 estudios regionales de distintos temas, por ejemplo, esta es la región de Antofagasta, de temas de precio, de temas de calidad, también la región de Coquimbo. Estamos hablando también de regiones como, por ejemplo, la región de Los Ríos, donde nosotros estamos tomándole el pulso a la realidad regional. Porque habiendo estado en regiones, habiendo sido director del CERNAC en regiones, la realidad, por ejemplo, de Magallanes asociada a la zona franca, por ejemplo, y los desafíos de ese mercado son completamente distintos a los desafíos en Santiago. Y entonces como CERNAC nosotros lo que tenemos es una perspectiva de asociar esa información a lo que efectivamente requiere en este caso el consumidor regional y de fortalecer nuestras competencias y fortalecer también nuestro ámbito de acción para entregar una información que le sirva a la gente, que recoja las preocupaciones de cada una de las regiones. Y es por eso entonces que no solamente, por ejemplo, el proyecto de ley nos va a entregar mayores facultades, sino también mayores recursos y mayor dotación para poder cumplir con esa labor. Después de haber trabajado ya un tiempo importante en el CERNAC, gran parte de su vida profesional, ¿cuáles son los sectores con mayores incumplimientos? La gente pensará, ¿los propios bancos, las ISAPRES, quiénes? Los 3 mercados que concentran más del 70% de los reclamos que nosotros al año recibimos, que son cerca de 300.000 reclamos, y esto se replica bien... 300.000 en todo Chile. En todo Chile reclamos. Ajá. Y más de 500.000 consultas. Los 300.000 reclamos tienen que ver con mercado de telecomunicaciones. O sea, los celulares, internet. Financieros, los bancos. Ajá. Y los locales comerciales. Esto es las multitiendas fundamentalmente que concentran el mayor grupo de reclamos dentro de esos locales comerciales. Los bancos que concentran el mayor grupo de reclamos de instituciones financieras y por supuesto telefonía móvil. Y esto tiene que ver con el desarrollo que han tenido en esos mercados en el último tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos, ¿qué es lo que es? Una empresa se puede equivocar, porque no hay proceso que tenga falla cero, ¿no es verdad? Pero lo importante es, primero, que pueda reparar cualquier daño que se le haya dado al consumidor de manera efectiva, rápida. Segundo, que cautele que sus sistemas de atención al cliente no sean obstáculo para que el consumidor presente su reclamo, porque muchas veces la gente llama por teléfono y lo dejan esperando con la musiquita, llama 1, 2, 3, 4, 5 veces. Marque el 1, marque el 2, el 3, el 4, el 5 y uno ya... Y muchas veces no se le da la opción de justamente hacer valer su derecho. Entonces ahí lo que tenemos es un trabajo pendiente, un trabajo pendiente que las empresas cautelen esa relación con el consumidor, que por supuesto vayan más allá del mínimo legal, porque hoy día muchas empresas ni siquiera cumplen el mínimo legal, pero que vayan más allá y cautelen esta relación con los clientes. Nosotros esperamos entonces que del trabajo que tenemos hoy día a nivel nacional y sobre todo con las nuevas facultades que nos va a entregar el proyecto de ley, podamos tener un despliegue regional que nos asegure que en cada una de las regiones del país se establecen los mismos estándares de manera igualitaria para todos los consumidores y consumidoras y que sean informados, que se respete la palabra empeñada por las empresas y que si hay problemas se les compense de manera adecuada. Y que les salga caro incumplir la ley, porque Así de lo es. contrario ni siquiera se van a desincentivar. Bueno, muchísimas gracias al director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz, por haber venido a esta entrevista de los domingos en Portavoz Noticias. Muchas gracias. Bien, nos despedimos entonces. Hasta pronto. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Y más minutos y megas para que vivas una mejor experiencia. En Entel hemos presentado Portavoz Noticias.